capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer la versión 60. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Siéntese, por favor, en esta hora. ¿Quiénes alguna vez han tenido una necesidad o un placer o un deseo intenso, hermanos, por algo, al punto que usted hace lo que tiene que hacer necesario, en una desesperación sana, en una ansiedad bien trazada, en un deseo, no de ilusión, sino de conclusión, de querer algo? ¿Quiénes, hermanos? Mire, yo he conocido personas que han querido comprarse un específico carro y literalmente han trabajado y se lo han comprado. Y cuando hablábamos, yo les decía, sinceramente nunca pensé que lo fueras a comprar. Así, en toda la honestidad. Me dice, yo tampoco. Dice, pero todos los días se me venía a la mente esto y lo quería y lo logré. Conozco literalmente matrimonios que cuando les pregunto, ¿y cómo se conocieron? Dicen por ahí, desde la primera vez que la vi, yo dije, esa va a ser mi esposa. Dice, y aunque le caía gordo, dice, hay tal manifiesto de 5 hijos. No pregúntele a mi esposa, yo no quería casarme. No, es broma. He conocido personas, hermanos, que se han propuesto querer una casa y han luchado contra viento y marea y lo han conseguido. Y eso es porque, de acuerdo al estilo de vida, a la capacidad que Dios le ha dado al hombre, el hombre tiene la fuerza, el hombre tiene la habilidad, pero principalmente en ocasiones, bien trazado de acuerdo a la Biblia, el hombre tiene también la capacidad que Dios le da para que el Señor le permita llegar a aquello. Y cuando hablamos de la historia del pueblo de Israel, vamos a hablar en esta tarde de una de las historias que en lo personal, hermano, he predicado muchos mensajes, muchos lugares, pero particularmente nomás he predicado 2 veces este mensaje. Una vez lo prediqué en mi juventud y esta va a ser la segunda vez. Creo yo que de tantos años que han pasado, creo que he adquirido experiencia en mi caminar con Dios para poder llenar mi mente y mi memoria. ¿Por qué razón es que cuando se lee en la Biblia que un hombre llamado Moisés, en una conversación con Dios, le dijo a Jehová, a Yahvé, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? Y para ello quiero llevarlo precisamente a la historia de cómo es que sucedió este evento. Una vez que Dios los liberó de las manos de Faraón y ya estaban literalmente en el desierto, no crea que simplemente llegaron y ya. Dios les empezó a dar instrucciones sobre la adoración, sobre el sacerdocio y otros temas más. Pero hubo un momento en donde Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, sube por favor conmigo. No le dijo así, ¿verdad? Lo hablo en la educación. Y Moisés, dice la Biblia, que subió al monte Sinaí. Y dice que cuando estaba hablando con el Señor, dice que abajo el pueblo estaba desesperándose. Y dice la Biblia que se acercaron a Aarón y le dijeron, mira Aarón, ya pasó mucho tiempo y Moisés no baja. Quiero hacer mención que cuando Moisés se encontraba con el Señor, por lo general los tiempos eran prolongados, hermanos. No eran oraciones express, así como que Señor bendice, amén y al sartén. No,
Eran oraciones en donde seguramente no solo había una conversación, sino un encuentro sobrenatural entre Dios y él. De tal manera que dice la Biblia que cuando Moisés estaba allá arriba, él hablando con el Señor, abajo el pueblo le dice a Aarón, mira Aarón, como Moisés ya se tardó mucho, queremos tener un tiempo de adoración y sacrificios y queremos adorar a nuestro Dios. Y dice la Biblia que se empezaron a quitar los aretes, hermanos. Y los empezaron a echar, brevemente lo explico, en una olla seguramente, en un recipiente metálico, lo fundieron. Y dice la Biblia que Aarón simplemente dijo, bueno, pues salió un becerro, así. Y dice la Biblia que cuando sale el becerro, el pueblo abajo, dice la palabra de Dios, que le dijeron a Aarón, este es nuestro Dios, este es Jehová. Mañana adoraremos, mañana sacrificaremos y tendremos fiesta en honor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice la Biblia que al siguiente día empezó el pachangón, hermanos. La gente empezó a adorar, a sacrificar, pero unos comentaristas dan una acertación muy interesante en relación a cuando dice que se empezaron a enfiestar. En realidad, lo que estaba sucediendo abajo es que el pueblo, más que complacerse porque estaban adorando a un Dios, el pueblo estaba teniendo una fiesta sexual. Estaban practicando una revolución de tipo orgía. Y mientras esto sucedía abajo, y algunos autores dicen que esto era muy probable que lo estaban haciendo, porque en Egipto, una de las deidades que los egipcios adoraban, cada vez que tenían adoración o encuentros con esa divinidad, precisamente tenían la práctica a manera de fertilización, practicar las orgías. Y dice la Biblia que mientras Moisés estaba arriba, el Señor le habla a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, baja, este pueblo ya colmó mi paciencia, léalo. Y dice la Biblia que Moisés baja, hermano. Y Moisés cuando va bajando y ve todo, Moisés, yo quiero imaginarme, hermano, que su corazón se dolió, se airó, se entristeció, todos los sentimientos le jugaron. Al punto que dice la palabra de Dios que agarró ese becerro y lo hizo prácticamente cenizas. Nadie se le acercaba a Moisés, nadie se atrevía a altercar con Moisés en ese hecho. Y dice la Biblia que inclusive lo derramó sobre un río y hizo beber a algunos de ellos y otros murieron porque participaron en ese evento. Después dice la Biblia en el capítulo 15 que acabamos de leer, 33, perdón, que Dios le vuelve a hablar a Moisés y le dice, ven Moisés. Y ahí va Moisés y entra, hermano. Y le dice el Señor a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo es de dura cerviz, que eso voy a hablar la semana que entra. Dice, y a causa de eso, dice, voy a cumplir mi promesa que hice contigo, dice la Biblia. Dice, yo les prometí a tu padre Abraham, Isaac y Jacob que les daría Canaán, se los voy a dar. Yo les prometí que los protegería por el transcurso al desierto, se los voy a dar. Yo les prometí que los llevaría hasta allá, lo voy a cumplir. Pero, ¿sabes qué, Moisés? Mi presencia no irá contigo. Quien te va a acompañar es el ángel, así simplemente dice la versión 60. Pero en realidad se refiere al ángel de Jehová, Jesucristo encarnado en el Antiguo Testamento. Y ahí es en donde entra precisamente una de las conversaciones que cualquier cristiano no debe de olvidar en su comunión con Dios. Y es precisamente, como le he puesto por tema a esta serie de mensajes, el peso de la presencia de Dios. Porque es que un cristiano, todo cristiano que tiene a Cristo en su corazón, que lee la Biblia, que camina con el Señor, debe de saber que si la presencia de Dios no va con él, tiene un problema. Tiene que saber que si la presencia de Dios no fluye en su vida, tiene un problema. Tiene que saber que si la presencia de Dios no lo apasiona, no lo seduce, no está en su diario vivir, tiene un problema. Y precisamente es por eso que Moisés, cuando habló con el Señor,
inició lo que se le conoce las 3 preguntas, como lo he denominado yo en este mensaje, en relación al peso de la gloria de Dios o al peso de la presencia de Dios. Las 3 preguntas, ¿por qué Moisés quería la presencia de Dios? Y por eso le he puesto por tema a este mensaje, quiero tu presencia. Para ello, yo quiero que abra su Biblia y se quede ahí o use la pantalla en donde está en Éxodo 33, 15. Y vamos a ver cada una de las frases. ¿Por qué es que Moisés quería el peso de la presencia de Dios? Y dice precisamente la primera frase, dice, si tu presencia. ¿Sí la leyó? Esa palabra tan corta, la palabra presencia en el hebreo, hermano, significa panim. Y panim en el castellano significa rostro. De acuerdo a algunos estudiosos, cuando Moisés conversaba con el Señor, por ejemplo en la zarza, que vio el resplandor y fue y se acercó y se quitó el calzado sobre esa voz, en realidad ahí estaba Moisés teniendo un encuentro con una teofanía, una figura de Dios. Pero cuando Moisés entra al desierto con el pueblo de Dios, Moisés ya no escuchaba al Señor como teofanía solamente, sino Moisés, de acuerdo a algunos estudiosos, Moisés tenía una conversación con Dios cada vez que entraba al tabernáculo, en donde se cree que Dios se manifestaba a manera literal de hombre, no en la expresión que tenía toda la expresión corporal, ojos, manos, rostro, nariz, no, sino que Moisés se encontraba con el Señor como si estuviera hablando con un ser. Y por eso es que cuando los estudiosos llegan a las conclusiones, ¿por qué es que Moisés fue un hombre tan importante en la Biblia? Es porque cada vez que Moisés hablaba con el Señor, que subía al monte, pero que entraba al tabernáculo, conocía al Señor en la fase de un Dios que mostraba su poderío, su temor y su gloria. Al punto que dice la Biblia que cuando subía Moisés al monte, dice la Biblia que entronaba el cielo y el pueblo abajo se atemorizaba. Pero cuando Moisés entraba al tabernáculo, no sucedía eso, sino que simplemente la nube posaba a manera de señal que Dios estaba hablando con Moisés. Por eso es que usted lee antes en estos versículos y dice, Moisés hablaba con Jehová como quien hablara cara a cara. No en el sentido de que Moisés veía el rostro de Dios, porque Dios le dijo a Moisés, tú no puedes ver mi rostro porque morirías. Sino que la palabra panim del hebreo, a lo que se refiere la Biblia, es la relación que logró conectar, que logró madurar Moisés con el Señor. Y eso es precisamente la primera pregunta, ¿por qué Moisés, cuando le dice al Señor, si tu presencia, ¿qué es la presencia? La palabra presencia, nuevamente lo digo, no es la expresión de mirar el rostro de alguien, sino es el sentir de la idea de que por el hecho de tú ver algo o a alguien, tú puedes interpretar una intensidad de comunión. Lo explico brevemente. Lo voy a platicar con una ilustración un poco cómica. Hace algunos años tenía una amistad. Y éramos compañeros del Instituto Bíblico. Él tenía la voz ronca. Saúl, así me hablaba, hermano. Ya se imaginaba cuando predicaba. Y recuerdo que un día le dije, no diré su nombre por respeto, ya partió con el Señor. Y le decía, oye, ¿por qué no le regalas flores a tu esposa? Llegó el 14 de febrero, yo todavía no estaba casado, él ya. Y me dijo, no le puedo regalar flores. Le digo, ¿por qué? Dice, porque cada vez que le regalo una flor tengo un hijo. Tenía 5. Y mi esposa sabe que las veces que le he regalado una flor hemos tenido un hijo. Porque parecía que la flor entre él y su esposa era lo que los reconocía con seguramente un tiempo de pasión, el deseo de estar como matrimonio y como resultado tener un hijo. Así que se me quedó tan grabada su respuesta, hermano, que cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo quiero figurar a Moisés,
que cuando Moisés hablaba con el Señor, no era solamente el temor que le tenía Moisés al Señor. No era solamente la reverencia que Moisés tenía hacia el Señor, sino era la conexión de la comunión que tenía Moisés con el Señor. Y cuando le dijo, si tu presencia, los estudiosos dicen, muchos sacerdotes, hermanos, que en la Biblia la palabra presencia tiene diferentes significados dependiendo hacia dónde Dios se dirige con la vida del hombre. Ejemplo, cuando dice la Biblia, si tu presencia, se refiere a conocer la voluntad de Dios. Cuando dice si tu presencia, se refiere a que Dios tome control de nuestras vidas. Cuando dice su presencia, se refiere a la aprobación de Dios sobre nuestras decisiones. Pero también cuando dice su presencia, se refiere a lo que se le conoce como la chequina, la gloria, la unción, el poder, la presencia de Dios, que es lo que yo voy a abocar esta serie de mensajes. Porque Moisés no solamente logró tener una comunión con Dios en donde vio la bondad de Dios, sino que Moisés logró tener una comunión con Dios al punto y al grado que él, cuando hablaba con el Señor, él podía sentir literalmente, y ahorita vamos a encontrar en dónde se encuentra ello, literalmente que hablar con Dios algo le producía a él, algo se lo producía, así como cuando tú comes algo picante, tu cuerpo lo manifiesta. Te duele el estómago, o te emocionas, o empiezas a sudar. Es porque tu cuerpo tiene contacto con algo. Y cuando la Biblia habla que Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no solamente Moisés se refería a la generosidad, a la protección, a la voluntad de Dios, sino que Moisés también se refería a esa comunión íntima que había logrado tener con el Señor, que lo marcó de tal manera que a él le importaba más la presencia, la comunión con Dios de lo que él sentía cada vez que entraba al tabernáculo, que inclusive llegar a Canaán. ¿Sabes, hermano? El Señor jamás le negó a Moisés que cumpliría su promesa, pero le dijo, pero mi presencia no va a ir contigo. ¿Sabes? Seguramente cuando Moisés tuvo su primer encuentro con el Señor en la zarza, yo quiero imaginar, hermanos, porque tengo toda la oportunidad para hacerlo conforme a la Biblia, que Moisés ahí sintió algo que lo transformó, algo que le hizo cambiar su manera de pensar en todos los ángulos, algo que tuvo que haber producido en la vida carnal de este hombre, que espiritualmente le despertó una parte de su vida, que comenzó a anhelar tener comunicación, comunión, obediencia, pero sobre todo, presencia de Dios. Así que cuando Moisés decía, si tu presencia es la misma presencia que se puede ver a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan cuando Sansón, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová posaba sobre de él? En realidad era la presencia de Dios la que posaba sobre de él, y Sansón derribaba a muchos filisteos. ¿Cuántos recuerdan el escenario cuando David estaba enfrente de Goliat? Y dice la Escritura que tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es porque el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, había posado sobre David de tal manera que no era una fuerza humana, no era un pensamiento humano, sino era algo que controlaba de alguna manera sus vidas, en el sentido que podían hacer algo sobrenatural. ¿Cuántos recuerdan el escenario cuando David entraba a la casa del rey Saúl, que Saúl se estaba volviendo esquizofrénico por haber desobedecido al Señor? Y dice la Biblia que mientras este jovencito tocaba el arpa, venía el Espíritu de Dios y le daba paz al rey Saúl. Pues de la misma manera, lo más probable, aunque el autor no lo dice, porque no tiene que decirlo, es una narrativa, no es una enseñanza, es por eso el carácter es distinto. Seguramente cuando Moisés tocó la zarza, Moisés tocó la presencia de Dios. Porque si no se le hubiera dicho, quédate con tus sandalias, seguramente lo más probable es que iba a ser una aparición natural. Pero cuando se le dice, quítatelas, es porque era una reverencia ante una divinidad. Y Moisés, cuando toca la zarza,
él se dio cuenta que no se consumía. Y aunque aparentemente no se quemaron sus talones de sus pies, él pudo sentir algo en su interior que le hizo sentir que ahí estaba la presencia de Dios. Y sabes, cuando Jehová le dice a Moisés, Moisés, este pueblo me tiene cansado y te voy a cumplir, pero yo no voy a ir contigo. ¿Te figuras la vida de Moisés? El saber que el entrar al tabernáculo ya no iba a estar la presencia de Dios. ¿Te figuras que Moisés ya no iba a ser llamado a ir al monte Sinaí, al monte Horeb, a los diferentes montes en donde Dios lo llevó por el desierto por 40 años? ¿Te imaginas que ya no iba a estar la presencia de Dios? Yo quiero figurar que Moisés, al conocer la presencia de Dios, este hombre comprobó, como muchos de los cristianos que estamos aquí, que una vez que pruebas la presencia de Dios, no puedes vivir sin la presencia de Dios. Hemos de recordar que cuando un cristiano se encuentra con la gloria de Dios, cuando ya sea que esté adorando, que esté ayunando, que esté alabando, que esté en la iglesia, que esté en cualquier lugar en donde llega la presencia de Dios y te invade, ya no la puedes dejar. Nunca he probado la droga, la adicción. Pero he conversado con muchos drogadictos. Y ellos me dicen, es que una vez que la pruebas, es muy difícil soltarla. Y más si es heroína. Se te mete a las venas. Y te haces dependiente de ella. Y ya no puedes abandonarla. De tantos que he hablado, que he entendido que seguramente las personas que tienen esas adicciones, por esas razones que entran en estados de desesperación, entran en estados de ansiedad y tiran a la borda toda su dignidad, tiran a la borda propiedades, tiran a la borda matrimonios, tiran a la borda la familia, porque una vez que se les introduce esa droga en sus venas, es muy difícil humanamente salir de ella. Quiero asumir que la presencia de Dios en el buen hábito, en saludablemente, espiritualmente hablarlo, cuando un cristiano prueba la presencia de Dios, no te puedes ir de la iglesia sin que ella te visite. Cuando pasan los días y no sientes su presencia, entras en estados de desesperación humanamente hablando. Y Moisés estaba posiblemente tan habituado a entrar al tabernáculo, estaba tan habituado a conversar con el Señor, que cada vez que él se acercaba a hablar con el Señor para recibir instrucciones, y que el Señor le dice, mi presencia no va a ir contigo, ha de haber sido un golpe muy duro para la vida de Moisés. Siempre he creído que hay dos iglesias dentro de la misma iglesia. La iglesia que ha experimentado y la iglesia teórica. La iglesia que ha experimentado es la que se identifica con algunos sermones o con todos los sermones, por así decirlo, y sabe que conoce al Dios de la Biblia, al Dios real, al Dios que existe verdaderamente. Y hay otra iglesia que por alguna razón no ha hecho un clic en su vida en Dios, que escucha el sermón, escucha la enseñanza, escucha los diferentes temas, pero por alguna razón solo se queda en la idea y en el concepto, en la definición, pero no en la experiencia. Moisés ya había probado la presencia de Dios, ya había visto el rostro del Señor en cuestión de un panín. Moisés sabía que la presencia de Dios lo llenaba, lo tocaba, fluía, hacía algo en su vida, y que el Señor le dijera, ya no voy a ir contigo. Fue un golpe duro. Por eso es que tú de repente escuchas a muchos cristianos decir, es que hablan de algo que pasó hace tantos años. Hablas de algo que hace mucho tiempo se escuchaba. Si por algo la presencia de Dios ha cesado en las iglesias, si por algo la presencia de Dios ha cesado en muchos cristianismos, si por algo la presencia de Dios ya no fluye como antes, no es porque el Señor está más lejos de nosotros, no es porque el Señor se cansó, no es porque el Señor ya abandonó a su iglesia, es porque de alguna manera el creyente ha dejado de buscar la presencia de Dios, aquella que lo desespera, que lo llena, que lo sumerge en una presencia a tal punto y a tal grado que lo único que quiere es disfrutar la gloria de Dios en su relación con Dios. Y Moisés, cuando el Señor le dice, ya no voy a ir, él dijo, si tu presencia
En otras palabras, cuán importante es que un cristiano conozca la presencia de Dios. Cuán importante. Si usted está aquí y usted se pregunta, pues yo los veo levantar las manos. Yo los veo que cantan, veo que a algunos se les salen lágrimas, veo que otros eufóricamente hablando gritan, veo que otros, mira, no es que sea una regla hacerlo así. Es que la presencia de Dios cuando viene a la vida del creyente, del Hijo de Dios, se comienza a producir algo en todo el cuerpo, humanamente hablando, que te comienza a llenar y comienzas a cantar y a glorificar y a alabar y a exaltar el nombre de Dios. Y esto es natural, no obligamos a nadie, no exigimos, no le decimos a la gente, di muchas veces, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor y vas a sentir la presencia. No estamos hablando de una sugestión o la repetición de palabras, estamos hablando del entendimiento, de hablar con el Señor y sentir su presencia en tu diario vivir. Y Moisés le dijo, si tu presencia, porque Moisés conocía la presencia de Dios. Posteriormente le dijo, no ha de ir conmigo. Las versiones antiguas lo sitúan de manera singular, no ha de ir conmigo. Pero las versiones modernas dicen, si tu presencia no va con nosotros. ¿Por qué a Moisés le importaba tanto la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios, teológicamente hablando, para estudio, se separa en dos lenguajes. En el lenguaje de la omnipresencia de Dios, que es que Dios está en todos lados, pero también en el lenguaje de la presencia de Dios como su Shekinah. Ejemplo, Dios y su presencia está aquí y está literalmente en los peores lugares. Está con las peores personas a un lado. Y eso es porque Dios, que llena todo el universo, su presencia ahí está en el atributo de que Él está presente en todos lados. Pero cuando la Biblia habla que Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, Moisés no se refería a la mención o la función de la promesa que Dios ya le había hecho a él, sino Moisés se refería a la comunión que él ya tenía con Dios. ¿Sabes? Un cristiano debe de entender en su comunión con Dios que no puede caminar sin la presencia de Dios. Es que no se puede, hermano. No puedes. Sí puedo, pastor, tengo ya años. Puedes en un nivel de conocimiento con Dios. Pero realmente cuando pruebas la presencia de Dios ya no puedes andar sin ella. Y por eso Moisés le decía al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo. Porque la presencia de Dios, y voy a hablar en primer lugar en el singular. Cuando Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, Moisés hablaba a su persona. Moisés se refería a él. Moisés era padre, Moisés era yerno, Moisés era caudillo, Moisés era líder, Moisés era sacerdote y Moisés tenía muchas funciones en calidad en el desierto. Y para Moisés cada una de ellas, él sabía que podía desarrollarlas humanamente hablando. Pero Moisés sabía que la presencia de Dios, particularmente en su vida, la necesitaba. Hermanos, tú eres testigo de las veces que Dios se ha glorificado, se ha manifestado en este lugar. Y en muchos más seguramente. Tú has sido testigo. Y tú has visto que en unos se ve honestidad, se ve sinceridad. Se ve que lo hacen genuinamente, que no son personas simuladas o que entran en un éxtasis carnal. Tú mismo lo has visto y has observado. Es más, tú has estado probablemente a distancias. Alguien te ha impuesto su mano y tú mismo has sentido la diferencia cuando alguien está respaldado por Dios y alguien solamente ora por ti para desearte un buen deseo. Y Moisés, cuando le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, es que porque Moisés ya había comprendido que su estilo de vida era necesario caminar con la presencia de Dios. No en el sentido que se iba a ir hablando en lenguas todos los días a su casa. No en el sentido, hermano mío, que Moisés simplemente iba a adorar mientras estaba en su trabajo. No, ocupemos correctamente la interpretación y la aplicación de la palabra de Dios. A lo que se refería Moisés es que cada vez que él pensaba en el Señor se glorificaba, se manifestaba
manifestaba, le bendecía y él podía sentir que él estaba con el Señor. Y por eso le dice, no voy a ir, no ha de ir conmigo, al punto que ¿sabes qué hizo Moisés? Prácticamente Moisés se rehusó, escúchalo, prefirió quedarse en el desierto, prefirió quedarse ahí, que se le cumpliera la promesa. Mira, yo sé lo que es que Dios te bendiga, te prospere, que Dios te conteste una petición. Yo sé lo que es todo eso, como muchos de ustedes. Pero te abro mi corazón. Yo prefiero la presencia de Dios. Porque si el Señor me bendijera mucho, pero venir a la iglesia, estar en mi casa orando, irme al patio de atrás y hablar con el Señor y que el Señor no se manifestara, para mí sería un fracaso de la vida cristiana. Para mí sería la mitad de mi relación con Dios, en donde conozco a Dios de manera teórica, pero no experimental. Es por eso que Moisés prefirió quedarse en el desierto, 1000 veces quedarse en el desierto, que Dios lo bendijera completamente, pero su presencia no fuera con él. En otras palabras, Moisés le dijo al Señor, prefiero la intimidad contigo, prefiero ver tu rostro, prefiero sentir tu gloria, prefiero sentir tus caricias que todas las bendiciones que yo pueda obtener. Cuando un cristiano vive la vida cristiana en ese lenguaje, todo lo demás viene por añadidura. He conocido cristianos que están enfocados, preocupados, desesperados en que Dios los prospere. No está mal en el buen sentido de la palabra. He conocido cristianos que están deseosos de poner un negocio. No está mal, no me malinterpretes. He conocido cristianos que se enfocan en sus matrimonios. No está mal, es correcto. He conocido cristianos que quieren que los promuevan en sus trabajos. Es correcto. Pero escúchame, ¿estás dispuesto a sacrificar más esfuerzo en cosas materiales que en tu vida espiritual y tu relación con la presencia de Dios? Si es así, no te pareces a Moisés. No has conocido la presencia de Dios, o ya olvidaste la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios viene a un lugar, viene a una vida, hermano mío, tú y yo sabemos la gran diferencia que se siente en la vida cristiana. Mira, ¿sabes por qué antes las iglesias estaban llenas? Yo te lo voy a decir, como muchos de los que están aquí. ¿Sabes por qué a veces los cristianos llegaban cansados a las iglesias? ¿Sabes por qué a veces los cristianos llegaban, inclusive las hermanas, hasta golpeadas a las iglesias? No era la religiosidad, era por la celebración de la gloria, de la presencia de Dios que se manifestaba en esos lugares, y no les importaba hacer 2 horas de camino en un puente, 4 horas de camino en un puente. No les importaba llegar a sus casas y simplemente correr a la iglesia, porque sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Lo sabían, y eso, hermano mío, escúchame, hasta que lo experimentas lo puedes comprender. Yo recuerdo cuando yo tenía que correr literalmente 2,5 millas, y no es broma, desde el puente hasta la iglesia donde me congregaba, para poder llegar a tiempo. Recuerdo, yo le decía a Dios, yo no quiero llegar tarde, porque yo simplemente entraba a ese lugar, me arrodillaba y ahí estaba la presencia de Dios, hermano mío, y eso me llenaba. Mira, no me resolvía los problemas, te lo confieso, no se contestaban las peticiones, te lo confieso. No creas que abría mi cartera y había dinero, te lo confieso. No creas que llegaba a mi casa y mis problemas estaban resueltos, te lo confieso. Pero el hecho de sentir la gloria de Dios en mi comunión con Dios, la presencia de Dios en mi vida diaria, lo compensaba todo, y me iba a mi casa con los mismos problemas, pero con la presencia de Dios en mi vida. Moisés de la misma manera le dijo al Señor, ¿de qué me va a servir, Señor, entrar a Canaán? Que derribes al Jebuseo, al Egeo y a todos los hombres, todas las etnias. ¿De qué me va a servir si ya no voy a estar contigo? Tu comunión ya no va a estar conmigo. Porque cuando se conoce la presencia de Dios, hermano, te enamoras, te apasionas. Mira, cuando la presencia de Dios está en tu vida, está comprobado. Hubo un hombre llamado Jeremías, que dice la Biblia que estaba en un cepo. Eran aproximadamente 10 metros de profundidad, otros dicen 7. Lugar húmedo, lugar tenebroso, sucio, putrefacto.
Y dice que ahí le dijo al Señor: cada vez que yo hablo de ti, me castigan y no me escuchan. Cada vez que yo te obedezco, me va muy mal. Y le dijo al Señor: ya me cansé, ya renuncio. Y dice la palabra de Dios, que la presencia de Dios llegó y lo sedujo. Así dice una versión correctamente. Dice que lo sedujo. La palabra seducir para nosotros significa en el ámbito sexual, no en ese sentido. Cuando dice que lo sedujo, significa que plenamente lo llenó desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y dice, era como un fuego que estaba en mi interior. Dice, no lo podía apagar, no me resistí. Y él mismo dice, y una vez más volví a declarar que Jehová es mi Dios. Volví a declarar que seguiré profetizando. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios te visita, hermano mío, no quieres que se vaya, no quieres otra cosa más que su presencia. Uno de los graves problemas que ha cometido la iglesia moderna es que le dicen a la gente: ven para que Dios te prospere, ven para que Dios te hable, ven por tu milagrito. Y le dicen un montón de cosas que hasta cierto punto no son falsas. Pero la principal razón de estar en la casa de Dios es para adorarle y para que su presencia descienda. Y cuando su presencia desciende es cuando vienen los milagros, es cuando fluye la prosperidad, es cuando llega el poder de Dios. Antes de ello no hay nada. ¿Y sabes por qué? Porque así Dios no obra. Y sabes, hasta cierto punto dicen algunos teólogos que Moisés fue probado por el Señor. Que el Señor quería saber si Moisés era capaz de abrazar el liderazgo y de entrar a Canaán. Era capaz de olvidarse de la presencia del Señor con tal de recibir aquello. Y nuevamente Moisés demuestra al Señor, aunque el Señor ya lo sabía, que Moisés prefería su presencia. Y por eso le dijo: no ha de ir conmigo. Pero también la parte plural, cuán necesario era que el pueblo conociera la presencia de Dios. Y sabes, aun cuando sabemos bíblicamente que el Señor no cumplió en el sentido, que no hizo lo que inicialmente le dijo a Moisés, no que el Señor se haya equivocado, lo aclaro, sino que Moisés tuvo el derecho de réplica y prefirió la presencia de Dios. Esa misma presencia de Dios que estaba sobre Moisés es la misma presencia que el pueblo tuvo la oportunidad de conocer. Y ahí mismo se ve, por ejemplo, cuando algunos cristianos prefieren vivir su vida en Dios buscando las regalías del Señor que la presencia del Señor. Ahí perfectamente se puede ver cuando hay dos tipos de cristianos. Los cristianos que quieren que el Señor les ayude, que no está mal. Que quieren que el Señor les bendiga, que no está mal. Pero ¿sabes qué es lo que quiere el Señor primeramente? Quiere darte de su presencia. Quiere darte de su bendición. Quiere darte de su unción, quiere darte de su poder, quiere que le conozcas, quiere que te enamores de Él, te apasiones de Él, que seamos obedientes a Él, antes de darnos cualquier añadidura. Y Moisés le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros. El pueblo, lamentablemente, hermano mío, lamentablemente el pueblo de Israel, ellos querían las bendiciones de Dios, ellos no querían la presencia de Dios. Cuando una persona dentro de las iglesias cristianas, hablo como pastor, no se preocupa por la presencia de Dios, te voy a decir mi sentir como pastor. Yo me preocupo. Me preocupo porque o una de dos, o no has sido discipulado de lo que es la presencia de Dios en tu vida y por ende no puedes ver la gran oportunidad que el Señor te da en su comunión, o en su efecto, estás más preocupado por otras cosas que por las verdaderas cosas eternas y espirituales que el Señor tiene para su vida. Y yo me preocupo, porque yo entiendo que la vida cristiana o se camina con la presencia de Dios, o camina simplemente a través de los recuerdos, las memorias o las buenas intenciones de buscar al Señor. Y Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros. El pueblo, a manera de ejemplo, para que nosotros comprendamos, ¿sabes qué le pasó a esta generación? Solamente entraron 2. En otras palabras, estuvo comprobado que a este pueblo no le interesaba la presencia de Dios. Este pueblo quería las regalías. Este pueblo lo único que le interesaba era probablemente sentarse o asentarse sobre Canaán
y tener sus propiedades y que les repartieran sus tierras y formar a sus familias más que la presencia de Dios. Cuando en la vida cristiana se prefiere más progresar, más prosperar, más tener muchas cosas porque Dios dice que me las va a dar, que la misma presencia de Dios, cuidado, porque lo más probable es que puedes terminar como el pueblo de Israel, apartado de la bendición final del Señor, que es la tierra prometida, apartado de la bendición final, que es la presencia de Dios en comunión eterna con el Señor. Eso fue lo que demuestra cuando el hombre no quiere la presencia de Dios. Y Moisés sabía lo importante que era esto. Y dice por último, si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo, no nos saques de aquí. Cuando dijo no nos saques de aquí, básicamente Moisés le puso un alto a la situación, a todo. El propósito del Señor era caminar, descansar, adorar, caminar, descansar, adorar. Y en un tiempo promedio de 2 meses, en cuestiones de distancia sobre el desierto, el pueblo iba a lograr y entrar a Canaán geográficamente. Y Moisés estuvo dispuesto a decir, aquí nos quedamos. Aquí. ¿Cómo hace falta que los cristianos verdaderamente quieran? ¿Te acuerdas lo que te decía al inicio del mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que deseaste, si quisiste algo no te moviste, luchaste, trabajaste, te abstuviste hasta lograrlo? ¿Te acuerdas? Prácticamente Moisés le dijo a Dios, aquí se acaba todo, aquí nos quedamos. Prefiero que tu presencia se quede en el desierto y yo me muera en el desierto, a que nos mandes con el ángel. El ángel no tenía nada de malo. El ángel representaba la respuesta de Dios. Pero Moisés ya había conocido la presencia de Dios. Muchas veces sé, no por discernimiento ni por profeta, porque soy carne igual que tú. Sé que muchas veces has orado y le has dicho al Señor, quiero sentir tu presencia. Sé que lo has hecho. Yo lo hice en mi vida también. Y sé que has durado minutos orando. Sé que has durado un tiempecito extra. Y por alguna razón te has desanimado. Por alguna razón te levantas y te vas. Vente, hija. Te voy a platicar mi propia experiencia. Yo cuando le entregué mi vida al Señor, a los 11 años, yo experimenté en primer lugar el perdón de Dios. Yo sí experimenté el perdón de Dios. No su presencia, el perdón. Estaban muchos problemas. ¿Quién tiene problemas a los 11 años? Yo. Yo recuerdo que Dios sí me perdonó porque yo sentí algo inexplicable, pero no era su presencia. Yo sentí su perdón. Volví a ir a la iglesia y yo veía a mis hermanos que estaban en comunión con Dios en el altar, en los cantos, en la alabanza, en la predicación. Yo lo veía. Y yo me iba al altar literalmente. Yo le decía a Dios, quiero sentir lo que ellos sienten. Quiero sentir. Mira, yo miraba a mi derecha y veía gente derramando lágrimas, otros en el piso, personas así. Vi muchas expresiones corporales, que ahorita voy a decir de dónde provienen. Yo decía a Dios, yo quiero sentir lo que ellos sienten. No pasaba nada, en serio, no pasaba nada. Y inventé una técnica que se las compartí hace poco. Como yo veía que era algo normal en mi iglesia ver eso, yo hacía esto.
Lo hice por tanto tiempo. Y yo me mojaba mis ojos con saliva. Y yo me levantaba y... ¿En serio? Aquí mi hermana Conchita, que es de las personas que más me conoce, seguramente hasta ella la engañé. Mira, yo me quedaba dormido en el altar. Literal. Y le decía, el pastor le decía a mi mamá, mira, Graciela, Saulito siempre orando. Y yo recuerdo, hermano, que yo ya no escuchaba ruido. Yo abría mis ojos y toda la baba colgando. Me quedaba dormido. Así fue mucho tiempo mi vida en Dios. Yo no sentía la presencia de Dios. Pero yo te voy a decir cómo sucedió todo. Me cansé. Me cansé. Y le dije a Dios, no se vale, no siento nada. Y comenzaba a llorar, pero de impotencia. Ya no era de la presencia de Dios. Era impotencia. Como cuando quieres algo y no lo tienes. Y lloras, tus emociones te llevan a llorar. Era impotencia. Y me quedaba en el altar. Y le decía a Dios, no siento nada. Pasaron meses literalmente. Me iba a mi casa, oraba, leía la Biblia. Vaya, lo que le enseñan a todo cristiano. Venía a la iglesia, nada. En ese tiempo creo que Dios me enseñó a entender que su presencia no es una varita mágica, que no viene por lástima, que no viene por miseria. Me enseñó que si algo me iba a dar, que era su presencia, debía de cuidarla, anhelarla, quererla, desesperadamente buscarla. Y me hacía un rollito en el altar, así como un caracolito. Y le decía a Dios, dame de tu presencia. Al punto que le decía a Dios, te tengo que rogar. Oh, renuncié muchas veces. Pero al paso del tiempo, un día, llegó algo a mi vida. Yo no sabía que era la presencia de Dios, te lo confieso. Era un niño, era un jovencito. Pero yo empecé a sentir que algo fluía. Empecé a sentir como un fuego, un calor. En otras ocasiones era como una bonanza. En otras ocasiones sentía que estaba temblando, pero no tenía ni frío ni calor. Después comencé a llorar y ni siquiera podía hablar y no sabía ni por qué. Y de repente quería pegar mis manos y no podía. Y empecé a experimentar la presencia de Dios, que teológicamente hablando la conocí años después. Y me acerqué a algunos hermanos de la iglesia y les pregunté. Y simplemente me veían, sonreían y me decían, hijo, es que el Señor te tocó. Una vez que probé, ya no la puedes abandonar. Ya no puedes. Esto reemplaza cualquier deseo carnal. Esto te da la fuerza para vencer cualquier placer humano. Esto te da el vigor, el ánimo para seguir luchando en la vida y no renunciar como cristiano, como esposo, como padre, como hombre, como hijo. Cuando la presencia de Dios viene a la vida del cristiano, el cristiano vive diferente. No es un cristiano de cantitos, no es un cristiano de visitas, no es un cristiano que simplemente oye. No, es un surgir en tu interior, como Jesús dijo, ríos de agua viva fluyendo por la vida eterna. Como le dijo el Señor a Elías, ¿ves esa bonanza? Ahí estoy yo. Él está ahí aunque no se vea nada.
pero lo tienes que querer. ¿Por qué no me ha llenado? ¿Por qué no me ha tocado? ¿Por qué no la he sentido? Te lo voy a contestar de acuerdo a la Biblia. Porque esto se lucha hasta que el corazón se quiebra. Cuando tú lees en la Biblia que dice humíllate bajo la poderosa mano del Señor, no habla que el Señor te quiere ver como una cucaracha en el altar. No habla en ese sentido. Habla que si estás parado, quebrántate. Si estás de rodillas, quebrántate. Si estás levantando tus manos, quebrántate. Si estás orando, quebrántate. Y después Él va a venir y te va a llenar, te va a inundar. Y una vez que pruebes esta presencia, la vas a querer cada vez que te congregues. Cuando estés en casa, la vas a querer. Cuando te sientas triste, la vas a querer. Cuando te sientas alegre, la vas a querer. Cuando salgas de esta iglesia, te va a acompañar manejando, la vas a querer. Vas a hablar en lenguas, vas a llorar, vas a comenzar a sentir tantas sensaciones. No te estás volviendo loco, no es paranoia, es la presencia de Dios, como sucedió en el templo de Salomón. Fue tan inmensa que la gloria hizo que los mismos sacerdotes no pudieran ni ministrar en ese lugar. La presencia de Dios quiere tocarte. Yo sé que te quiere tocar. Algunos de ustedes ya están listos, eso sí te lo digo de parte del Señor. Pero has abandonado esto. Otros ya lo abandonaron. Otros han antepuesto su vida personal que la presencia de Dios, como lo hacías anteriormente. Otros necesitan conocer esto. Y yo pregunto en esta tarde, ¿quieres la presencia de Dios? No sé si no me di a explicar. ¿Quieres la presencia de Dios?